One, two, three, four. Move it! Hola, muy buenas noches. Estamos una noche más en el aula virtual en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas con una conferencia en el área de odontopediatría. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le vamos a dar la bienvenida al doctor Rodolfo Fragoso Ríos, que es un reconocido cirujano dentista, especialista en el área de estomatología pediátrica, y pues que durante la siguiente hora nos platicará acerca del manejo de los padres e hijos en el triángulo odontopediátrico. Nos da mucho gusto, doctor Rodolfo, que nos acompañe en esta noche en el aula virtual. Y pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues nos gustaría saber un poco de su trayectoria de vida académica, doctor, antes de empezar con este tema muy interesante, no solo para los especialistas en odontopediatría, sino para todos aquellos cirujanos dentistas, tanto de práctica general como de las demás áreas de especialidad, o aquellos que están haciendo la licenciatura o alguna otra residencia, que también es un tema interesante, que conozcan un poco de su vida académica, de su trayectoria académica, un poquito para que nos comente, doctor. Cómo no, muchas gracias por la invitación al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y pues sí, mi nombre es Rodolfo Fragoso, tengo la especialidad en estomatología pediátrica, soy egresado de la FES Iztacala, hice mi especialidad en el Hospital Infantil de México hace muchos años, y actualmente tengo el cargo de profesor titular del curso universitario en la especialidad de estomatología pediátrica. Y pues me gusta mucho el tema del manejo del comportamiento. Hemos visto este rasgo últimamente y que mucha gente no ha aprendido a manejar a los padres, ni nos han enseñado a manejar a los padres. Ese es uno de los campos que me atrae mucho, pero yo le puedo comentar que mi especialidad es la sedación. Pero bueno, ese es otro tema que a lo mejor en otra oportunidad podríamos hablar un poquito más acerca de este. La verdad es que sí, es un tema muy interesante esta parte de que muchas veces se toma como una dificultad en el manejo del paciente y que seguramente nos va a servir mucho, será un tema muy interesante y que en la voz de un catedrático de un reconocido hospital y de la FES Iztacala seguramente nos podrá compartir no solo esta parte del conocimiento teórico, sino también de su experiencia académica y todo su expertise, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, como saben, en el aula virtual podemos tener esta parte de la comunicación con ustedes. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, podrán hacerla a través de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es www.cnsd.org.mx, a través de WhatsApp, a través también de las redes sociales, de Facebook. Estamos pues abiertos a cualquier comentario que al finalizar de esta hora de la conferencia del doctor Fragoso podrá contestarnos
con mucho gusto seguramente Claro que cada sí. una de sus inquietudes. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, pues le vamos a dar el espacio, es todo suyo, siéntase en su casa, esta es su casa, doctor Fragoso, y pues bienvenido al aula virtual en el Colegio Nacional de Cirujanos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues vamos a iniciar directamente con el tema, el manejo de la conducta de los padres en el tratamiento dental del paciente pediátrico. Y bueno, vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver que obviamente estamos influenciados por el país más cercano a nosotros, que es Estados Unidos, y vamos a ver que la odontología para niños surge a finales de la Primera Guerra Mundial. Es entonces cuando ya se agrupan las personas que se dedican a atender a niños, y también surge la Asociación Americana de Odontopediatría. Esta asociación se encarga de enseñar en universidades de acuerdo a su experiencia en los consultorios dentales, y esta misma asociación dicta las pautas en el manejo de los pacientes, pautas que hasta la fecha seguimos utilizando. Y dentro de esas mismas pautas se establece que los padres no son necesarios en la consulta dental. Incluso se promovía anteriormente algunos pósters donde avisaba a los padres que deberían de permanecer fuera del consultorio dental, en la sala de espera. Y así surge lo que nosotros, muchos de los que nos dedicamos a los niños, como nos conocemos como el triángulo odontopediátrico, a donde pues en la base de este triángulo se encuentra principalmente el equipo dental, los padres y el niño. Anteriormente tenía unas flechas que conectaban al equipo dental con el niño con los padres y los padres con el equipo dental, y se decía que este triángulo era dinámico, y están quitadas a propósito porque actualmente ya no sabemos ni para dónde van estas flechas. Bueno, dentro de la literatura se nos comentaba que teníamos diferentes clases de padres desde hace muchísimo tiempo. Regularmente se nos comentaba que eran manipuladores, sobreprotectores, controladores, y se decía que los padres moldeaban el comportamiento de sus hijos, ya sea alentando o desaprobando conductas particulares, y también que éstas eran ejercidas por técnicas disciplinarias y también la cantidad de libertad que ellos les permitían. Y esto es completamente cierto. De aquí que nosotros veíamos este tipo de padres en la consulta, y parece que con eso era suficiente, aparentemente aquí en México hace muy poquitos años. No fue sino hasta la década más o menos como de los 80, finales de los 90, donde la antropóloga Margaret Mead ya nos da otra clasificación y que da características muy específicas de los padres. Y ella los clasifica en los padres posfigurativos, que son los padres que fueron educados tradicionalmente, a donde la familia estaba bien establecida, estaba el rol del padre, de la madre, se le tenía respeto a los abuelos y se seguían las buenas costumbres y maneras. Posteriormente surgen los padres configurativos, y son los típicos hijos que no les gustaba la educación tradicionalista y que empezaron a permitir ciertos cambios, y eso incluso muchos de nosotros lo vivimos. Cuando nuestros padres nos prohibían algo, decíamos, pero cuando yo sea padre, yo sí voy a dejar salir a mis hijos o voy a permitir tal cosa. Ellos hacían la educación de sus hijos según su experiencia. Y también están los padres prefigurativos. Son este tipo de padres que permiten una libertad amplia en todos los sentidos y que van educando a sus hijos con los cambios de día a día. Casi podríamos decir que es lo que nosotros conocemos como la educación Montessori, a donde los niños hacen y se educan de la manera en que ellos quieren. Pero también ha habido antecedentes que rodean el cambio del comportamiento de los padres.
La literatura menciona ampliamente la adversidad económica, el famoso estrés tóxico que actualmente nos afecta muchísimo a todas las personas, también el impacto que presenta este tipo de estrés tóxico entre los padres y los hijos y los tipos de crianza adoptado por los padres. Recordemos que ha habido generaciones en las cuales la adversidad económica ha sido continua, no hemos visto cambios. Y pues en México podríamos hablar de esta adversidad económica desde los años 80 y desde entonces no podemos salir de esa adversidad económica. Y vamos a ver también que todo esto ha condicionado, por ejemplo, la respuesta de los padres e hijos en diferentes ámbitos. Con cada recesión económica que tenemos aquí en México, vemos cómo el nivel de las familias, el nivel económico poco a poco ha ido bajando. Obviamente esto ha ido restringiendo pues diversiones, educación, y que esto causa un punto de fricción y de estrés en las familias. Obviamente en el campo de la odontopediatría no es ninguna excepción, y se ha prestado para que nosotros podamos ver como muchos padres no quieren pagar tratamientos dentales, los precios se les hacen muy caros, ponen excusas ante todo, y es precisamente por esta presión económica. Imaginémonos a una familia tan solo de dos hijos como miembros de la familia. Pagar la educación, pagarles diversiones, pagar gastos extras que incluyen ir a diferentes vacaciones o inscribirse a un club deportivo. Obviamente la carga económica para un padre o para los dos es muy grande actualmente. Así es que entender la respuesta de los padres y los hijos ante estas situaciones estresantes y otras que nosotros no conocemos, como pueden ser las relaciones interpersonales, pues ha traído un cambio muy grande en los padres. ¿Qué podemos hablar del estrés tóxico? Cuando la adversidad o estrés es prolongado y también este estrés es frecuente o podemos llamarle también excesivo, el estrés corporal responde de manera sistemática. Esto quiere decir que podemos presentar diferentes enfermedades causadas por estrés, como lo vemos actualmente ahora. Vemos en la calle personas que no podemos hablar con ellas porque están a la defensiva. Vemos personas que tienen un mal genio o un mal carácter, precisamente por este famoso estrés tóxico. Y vemos cómo también este estrés afecta a los niños. Pero hay una generación de niños, que también lo comenta la literatura y sobre todo en psicología, donde estos niños están aprendiendo a enfrentarse a la adversidad como un aspecto muy importante en el desarrollo saludable. Obviamente no tienen las condiciones óptimas y están adquiriendo un tipo de personalidad muy defensiva. También podemos hablar de los estresores tóxicos, como por ejemplo muchos padres tienen y temen mucho acerca del abuso infantil, y recordemos que esto se ha destapado últimamente, que ya no queda tan oculto como antes y vemos que verdaderamente es un problema muy grave. También la exposición a violencia doméstica. Cuando hay problemas en la familia, sobre todo los problemas económicos, esto es muy frecuente, la violencia doméstica. También vivir con miembros de la familia con problemas de abuso de sustancias tóxicas, que puede ser el padre o la madre o algún hermano, algún pariente muy cercano, un tío, no sé, alguien pero muy cercano a la familia. También vivir con algún miembro de la familia con problemas mentales. Recordemos ahora que es muy común que en muchas familias se hable acerca de la depresión. Platicamos con alguien, con la mamá de algún niño, y nos habla de que padece de depresión o que tiene un familiar con depresión. Entonces, esto no genera un buen ambiente familiar y también produce el famoso estrés tóxico. Y obviamente cuando surge la separación de la familia, la separación de los padres o la pérdida de un padre por cualquier circunstancia, esto genera mucha tensión, sobre todo en el niño, pero también en los padres. Y también el impacto y los tipos de crianza.
Ya hemos hablado un poquito acerca de cómo Margaret Mead ha clasificado a los diferentes tipos de crianza, pero algo muy característico que ha surgido a pesar de estos tipos de crianza es lo que ella llama la hipertrofia. Esto quiere decir que los padres han querido proteger tanto a los hijos que ha surgido un tipo de cultura hipertrofiada en cuanto al cariño, en cuanto a qué darles, y esto también surge acerca del sentimiento de culpa que tienen los padres. Por ejemplo, los padres que trabajan, recordemos que hay un dicho muy popular entre ellos, a donde dice que a los hijos se les da tiempo de calidad, que no se les da el tiempo necesario, sino que 10 minutos para ellos es suficiente, entonces les dan en abundancia juguetes, los aparatos electrónicos, las diversiones, etcétera, etcétera. Y esto nos ha llevado a lo que ustedes ven en la fotografía, un niño que es prácticamente el rey de la casa y es el que dicta las normas que se deben de llevar dentro de ella. Otro punto del que podemos hablar tan solo aquí en nuestro país es el papel de los padres. Recordemos que el movimiento feminista, este movimiento se dio en México a partir de la década de los 70 posiblemente, y que la mujer pasó a asumir roles que le correspondían al hombre como parte de su liberación. Entonces esto ha llevado a que la mujer ocupe puestos de trabajo que antes no tenía, como ejecutivas, diputadas, gente muy ocupada, y que obviamente al estar muy ocupada, pues descuida también a la familia, sobre todo a los hijos, y también les da ciertos rasgos de personalidad. Y también el papel de los padres en el hogar también ha cambiado, y podemos ver, como vemos en las transparencias, que el padre ahora, muchos de ellos son los amos de casa. Hay muchos padres que se quedan a cuidar a los hijos y las madres trabajan, y todo esto ha cambiado el papel que se genera dentro del hogar en lo que respecta al papel de padre y al papel de la madre. Muchas veces los niños están confundidos quién es el que tiene la autoridad como tal dentro del hogar. Y los tipos de crianza también, actualmente podemos ver los 3 tipos de crianza que antes habíamos hablado, y podemos ver una mezcla de todos ellos. Lo cierto es que muchos padres están tan confundidos que ahora hay talleres para educar a los hijos. Y como podemos ver, pues antes con una nalgada bien puesta, los padres sabían educar a los hijos y no tenían tanto problema. Ahora, pues los niños son los que dictan lo que se debe de hacer. Y una frase que es muy popular entre las personas que ya tenemos cierta edad y que también platicamos a veces incluso hasta con los abuelos de los niños, es con lo que ustedes pueden ver en la pantalla. En mi época los niños hacían lo que los padres mandaban. Ahora los padres hacen lo que los niños mandan, y es completamente cierto. Y todo esto ha generado todo ese tipo de cambio que nos afecta sobre todo a nosotros que manejamos tanto a padres como a niños. Pero también debemos de entender otro punto muy importante en por qué los padres actúan de cierta manera, como son los miedos de los padres. Ya habíamos visto uno de los puntos que causa estrés es el abuso infantil, y como ya habíamos comentado, antes era ocultado, no se sabía, y ahora pues hasta se promueve que ante cualquier índice o indicio de abuso infantil se tiene que denunciar. Y los padres, sobre todo los padres que trabajan y dejan solos a los hijos, o en escuelas o en guarderías, tienen mucho miedo a todo esto. Y obviamente nosotros que trabajamos con niños y que muchas veces nos quedamos a solas con ellos, pues obviamente también somos una parte de la sospecha del abuso infantil que pues regularmente no sucede en nuestro campo. El miedo a los extraños también. Ahora muchos padres cambian de residencia regularmente. A lo mejor un padre puede trabajar un mes en la Ciudad de México, otro mes en Monterrey, y se lleva a la familia. O también hay familias que se mudan de la Ciudad de México a la provincia, o que cambian por cuestiones de trabajo.
Entonces, cuando llegan a vivir a lugares donde ni ellos mismos conocen y a donde no conocen a sus vecinos, esto les genera también el miedo a los extraños. Y también hemos visto y sabemos que pues a veces cuando los niños se quedan al cuidado de alguna gente extraña, pues son también objeto de muchos abusos, y por eso los padres también tienen mucho miedo a que nosotros como extraños nos quedemos a solas con los niños. De aquí que últimamente ha surgido más la sobreprotección materna y paterna, y como podemos ver, muchos padres encierran a los hijos en su burbuja y no permiten que ningún extraño se quede a solas con ellos, ni siquiera que los toque. Así es que, por lo tanto, viendo todos estos antecedentes, podemos ver que el triángulo odontopediátrico es ahora más desafiante. Pero más desafiante ¿para tratar a quién? ¿Para tratar al paciente infantil o para tratar a los padres? Nosotros hemos recibido como odontopediatras la educación suficiente para poder manejar al niño, y lo podemos hacer. Tenemos diferentes guías del manejo del comportamiento que han resultado y siguen resultando para poder manejar al niño y manejarlo con éxito. Pero no hemos sido educados para manejar a los padres, ni tampoco se lleva como una materia especial en las universidades. Es por eso que muchos de nosotros estamos confundidos o nos da miedo muchas veces, incluso cuando el padre quiere entrar al tratamiento dental cuando estamos tratando a los niños. Así es que este triángulo parece que ha cambiado. Ahora las personas que están en el ápice y que merecen más atención parece que son los padres. Entonces esto ha generado mucha confusión. También debemos de tomar en cuenta las malas experiencias médicas y dentales de los padres, que esto también les genera mucha tensión y que es la fuente principal de ansiedad en los niños. Cuando ellos les platican a sus hijos cómo fueron tratados cuando eran adultos, pues obviamente también esto nos trae a nosotros mucha confusión y problemas en el manejo tanto de padres como de niños, porque si ellos fueron tratados de una manera no favorable o no les fue bien en el tratamiento, ellos casi aseguran de que a su hijo le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y qué podemos decir incluso de nosotros mismos? Nosotros mismos nos hemos encargado de crear estigmas en diferentes ámbitos, y uno de ellos es el admitir a los padres al operatorio. Hay razones justificadas que muchas universidades tienen y las enseñan a los alumnos, pero otras de plano no. Y yo lo he podido ver porque he trabajado o tengo la oportunidad de trabajar con gente de varias universidades, tanto de la ciudad como de provincia. Y bueno, para empezar a hablar un poquito acerca de qué se enseña en las universidades, debemos de recordar un poquito los fundamentos del manejo del comportamiento en el paciente pediátrico. Por ejemplo, ser veraz con el paciente, rechazar la conducta inaceptable, ser amigables con el paciente todo el tiempo también, elogiar obviamente su buen comportamiento, y cuando sea posible, mantener al padre en el operatorio. Y aquí es donde nos surge la pregunta: cuando sea posible mantener al padre en el operatorio, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace posible o imposible mantener al padre en el operatorio? ¿Es el paciente, son los padres o verdaderamente somos nosotros? Como antes comentaba, nosotros hemos sido educados para manejar al niño sin ningún problema, y eso viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. En México vemos que todo esto está cambiando de manera muy radical. Entonces, pues obviamente debemos estar preparados para poder manejar a los padres, y para eso hay diferentes pautas que vamos a comentar. Si hablamos del equipo dental dentro del triángulo odontopediátrico, pues que podemos decir que está en pro o en contra de la presencia de los padres. Pues hace 50 años la respuesta hubiera sido que el equipo dental está en contra de que los padres entren al consultorio. Mucho de los cambios es porque ha habido cambios en la enseñanza y están inclinando la balanza al por. Y la literatura comenta que estos cambios han surgido tan solo en Estados Unidos, porque allá pues las leyes son diferentes, están muy
muy al día las demandas por los malos procedimientos dentales o el mal manejo de los pacientes. Y en México pues apenas estamos viendo todo eso. Pero lo que bien es cierto es que mucha gente quiere hacer estos cambios cuando se siente insegura en el manejo de los pacientes. Entonces, ese cambio ha surgido a raíz de que se han modificado las guías del manejo del comportamiento de los niños. Y ahora tenemos que, a raíz de todo esto, la mayoría opina que está por la presencia de los padres dentro del operatorio. ¿Y qué pasa cuando el equipo dental está en contra? Bueno, pues la literatura nos comenta muchísimo acerca de que cuando los padres están en el operatorio son fuente de distracción. También la literatura no comenta muy a fondo de cómo debemos de prepararnos para que esto no suceda en el consultorio. Hay tan solo 3 o 4 referencias bibliográficas a donde nos mencionan cómo podemos evitar esto. Pero de ahí en fuera solamente son unos cuantos renglones. También se espera de que el niño por sí mismo tenga un buen comportamiento y actualmente vemos que no es así. Vemos niños muy pequeños que tienen buen comportamiento, vemos niños como de 4 o 5 años de que son niños muy sobreprotegidos y que necesitan la presencia de los padres porque así están acostumbrados. O vemos también ya preadolescentes en los cuales son muy inseguros y que también necesitan de la presencia de los padres en el operatorio. También la literatura comenta que la presencia de los padres puede aumentar la ansiedad de los niños, y esto es cierto. Cuando los padres son padres muy inseguros o muy ansiosos, ellos son la principal fuente de estrés dentro del consultorio. También se dice que cuando los padres entran al operatorio, a nosotros nos quitan esa sensación de seguridad y nos tardamos más en hacer los tratamientos dentales. También la literatura nos comenta que el niño divide la atención entre nosotros como operadores y sus padres, y eso es completamente cierto. Pero también vamos a ver cómo podemos ir manejando todos estos puntos. Otros puntos, sobre todo cuando el equipo dental está a favor de la presencia de los padres, es que nos va a promover la comodidad al niño, sobre todo en los niños con necesidades especiales. También están los sordos, los ciegos, con los cuales no podemos establecer una buena comunicación. También se menciona que disminuye la ansiedad a veces de los padres, o también puede ser de los niños. Y la ansiedad de los padres disminuye mucho cuando ven que una persona profesional los está tratando bien, cuando el ambiente es adecuado para el tratamiento de los niños, y que no tiene nada que ver como cuando ellos eran niños y fueron tratados y tuvieron malas experiencias. También los padres muchas veces con este tipo de niños nos ayudan a reforzar las órdenes dadas por nosotros, y también demuestra al padre qué tan fácil o tan difícil puede ser el manejo del niño, y así también nosotros promovemos la cooperación de los padres dentro del tratamiento dental. Así es que surge la siguiente pregunta: ¿puede el equipo dental estar a favor y también en contra de la presencia de los padres? Definitivamente sí, y la literatura dental lo comenta. Hay ciertos aspectos a donde nos indica claramente que los padres deben estar dentro del operatorio, como los que ya mencionamos antes, con los niños con necesidades especiales. También la literatura menciona que la presencia de los padres está altamente recomendada, por ejemplo, cuando el niño tiene temor de la anestesia local o la colocación del dique de hule, o también niños que han tenido malas experiencias dentales como con la operatoria dental. Entonces la presencia de los padres, cuando son bien preparados, como vamos a ver más adelante, es una fuente de seguridad para el niño. También cuando admitimos a los padres y no los preparamos bien, pueden transportar sus miedos al operatorio, e incluso lo podemos sentir nosotros por la manera en que nos ven, por la manera en que se mueven, y eso también nos quita a nosotros seguridad, y también nos da cierta incomodidad para poder hacer de manera eficaz el tratamiento dental.
También llevar al padre al operatorio como soporte para mejorar el comportamiento de los pacientes. Hay muchos niños que han sido maltratados, por ejemplo, que recordemos mucho acerca del bullying ahora, que ha creado niños muy inseguros. También cuando son los hijos de familias entremezcladas, por ejemplo, el padre divorciado y la madre divorciada que se juntan, hay muchos niños que se sienten muy inseguros. Entonces, cuando entra el papá o la mamá en el tratamiento dental, esto aumenta la seguridad en los niños. Ahora que podemos hablar del paciente. El paciente infantil está a favor o en contra de la presencia de los padres. Vemos que en la mayoría de los niños menores de 6 años de edad están a favor de la presencia de los padres. ¿Por qué? Porque ya pudimos ver, esto les genera en algunos cierta seguridad. Más sin embargo, hay que recordar que no todos los niños son iguales. Muchos de ellos son autosuficientes, tienen mucha confianza cuando han sido bien educados y pues prefieren que no entren los padres. También los pacientes, los preadolescentes entre los 6 y 12 años de edad pudieran estar a favor o en contra de la presencia de los padres. Es la misma situación cuando han sido bien educados, cuando hay suficiente amor en el hogar, una fuente de seguridad en el hogar, pues ellos se sienten obviamente muy seguros. Y los pacientes de más de 12 años de edad, la mayoría prefiere estar solos, pero también hay un grupo de edad que no ha crecido, que los padres han protegido mucho y que prefiere que los padres estén ahí dentro del tratamiento dental. Y muchas veces hasta es mejor porque estos niños, pues, si llegan a comentar que no fueron bien tratados o que realizamos algún procedimiento mal, obviamente eso es más creíble de parte de los padres que lo que nosotros les decimos y cómo fue la experiencia de este tipo de niños en el consultorio dental. Así es que otra pregunta que surge es si existe alguna ventaja en aceptar a los padres a la consulta dental. Y pues sí, hay muchas ventajas de aceptar a los padres dentro de la consulta. Una de ellos es que a menudo se relaciona la manera en que los padres preparan a los niños para la cita dental. Si nosotros también tenemos el cuidado de contactarlos antes y decirles cuáles son las palabras que no deben mencionar, qué procedimientos nosotros podemos explicarles y que no mencionen nada de sus experiencias de los padres a los niños, pues son una fuente de ayuda para nosotros. También es importante que el equipo dental ayude a los padres a preparar al niño. Regularmente esto no sucede. En la literatura se comenta que nosotros debemos de tener una cita, lo que se llama una precita con los padres para hablar del tratamiento dental y cómo pueden ellos ayudarnos a preparar a los pacientes. Y obviamente también nunca debemos de olvidar el miedo a lo desconocido que siente el niño al ir al consultorio dental. Entonces, si nosotros preparamos a los padres, el miedo a lo desconocido va a desaparecer automáticamente y vemos que esta es una ventaja de aceptar a los padres en el consultorio dental. También una de las situaciones difíciles que encontramos con la presencia de los padres en el consultorio es cuando ellos quieren controlar el tratamiento, cuando los padres no han sido preparados de manera adecuada. Si no los preparamos, si no les decimos cuál es su papel, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en el consultorio, pues vamos a encontrarnos con este punto. También debemos de recordar acerca de la primera clasificación de los padres que vimos, que hay padres manipuladores o controladores y que nosotros debemos de identificarlos perfectamente antes de permitir que entren al consultorio. También los padres que no han sido preparados ellos mismos ni han preparado al niño para la visita dental, pues obviamente van a generar puntos de conflicto entre nosotros, el niño, y pues obviamente la cita y el tratamiento dental va a ser un fracaso. Y la falta de veracidad de los padres es un punto muy difícil de vencer. Hay muchas veces que incluso los padres promueven la mentira dentro de los niños. Nosotros a veces podemos poner un ejemplo muy sencillo. Vemos a los niños con acúmulo de biofilm
y decimos, pues es que el niño no se cepilla, y el padre nos dice tajantemente, sí, se acaba de cepillar ahorita que vino al consultorio. Y muchas veces el mismo niño desmiente a los padres, y obviamente esto nos trae conflicto entre los padres y los niños, y como se comenta aquí, es un punto muy difícil de vencer entre los niños y los padres. Disculpen. También había que averiguar si muchos padres quieren estar en el operatorio dental. Muchos padres no quieren entrar al operatorio, y aun cuando nosotros los necesitamos, cuando son niños muy pequeños o niños con alguna discapacidad, y también algunos de ellos prefieren estar solamente como observadores silenciosos. También si no son instruidos dentro de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en el consultorio, ellos quieren tomar un papel más activo dentro del tratamiento dental, como puede ser sugerir lo que podemos hacer ese día, o a lo mejor lo que no podemos hacer porque según ellos el niño se siente mal, o también porque ellos tienen prisa. Entonces debemos de regular todos estos puntos para ver si es bueno que estén este tipo de padres o no en el consultorio dental. Y ahora también muchos de los padres puede que estén a favor o en contra de permanecer en el consultorio dental, y muchos de los padres que deben de estar en el consultorio dental deben de estar preparados para tomar instrucciones del equipo dental. Cuando, por ejemplo, tenemos a un niño sordomudo, es necesario que el padre esté ahí para que nos ayude a comunicarnos con él. Entonces también debemos prepararlo para que no haga gestos. También recordemos que estos niños tienen muchos de los sentidos muy desarrollados, y ellos pueden percibir también cuando los padres tienen miedo o tienen inseguridad. Y lo mismo también pasa en los niños completamente sanos. También pueden permanecer en el consultorio solamente si ayudan y siguen las instrucciones de lo que dice el equipo dental. Así es que es lo que nosotros debemos de saber hasta ahora acerca del tratamiento de los padres. ¿Es difícil tratar al paciente infantil? En realidad no, porque para eso estamos preparados y tenemos todas las armas y todas las guías del manejo del comportamiento. ¿Y qué tan difícil puede ser lidiar con los padres? A menudo se dice que un poquito, pero yo diría más bien que es un mucho, sobre todo por las diferentes personalidades y los diferentes tipos de crianza. Comento mucho con mis alumnos sobre este punto, puesto que ahora estamos viendo mucho a los padres configurativos. Son padres que hacen cambios día a día, que no nos ayudan en el tratamiento dental, que ellos mismos promueven los alimentos a diferentes horas. Son los padres que tienen a los hijos bajo un descontrol total. Entonces, lidiar con ellos es muy, pero muy difícil. ¿Y qué podemos decir de los padres que hacen los cambios día a día? Bueno, trabajar con ellos a menudo es más fácil, porque pueden entender nuestros puntos de vista, que los cambios que necesitan hacer en la higiene bucal de sus hijos, en los hábitos alimenticios, va a redundar en ventajas en la salud de sus hijos y también de su economía. Y así podemos hablar de los diferentes tipos de padres. También, ¿debe el equipo dental estar preparado para regular el encuentro? Sí, y debemos estar muy bien preparados. Hemos hablado mucho acerca de los diferentes tipos de crianza, lo que debemos de tener en cuenta cuando los padres tienen miedo, sobre todo que el niño se quede solo con nosotros sin que nos conozcan. Entonces hay muchos puntos en los cuales debemos de reflexionar para saber si nosotros vamos a aceptar o no vamos a aceptar al padre en el operatorio. Entonces podemos hablar acerca de algunos consejos acerca de la presencia de los padres, y uno de ellos es que debemos de estar alertas de la actitud de los padres, de su abordaje en lo que respecta a estar dentro del operatorio. Por ejemplo, recordemos que hay padres que cuando estamos haciendo la entrevista o la historia clínica, muchos padres evitan vernos a los ojos. Son padres que podríamos considerar como padres que no quieren participar en el tratamiento dental.
Entonces, si nosotros pedimos que ellos entren al consultorio para el tratamiento dental de su hijo, obviamente no vamos a tener su cooperación. También debemos de recordarles a muchos padres que ellos también forman parte del tratamiento dental. Como vimos en el famoso triángulo odontopediátrico, los padres forman parte de ese triángulo para tener una comunicación exitosa y que el tratamiento dental resulte a favor del niño. Otro punto es que cuando el padre nos pide entrar al operatorio, debemos de preguntarle por qué quiere entrar al operatorio. Algunas veces dice que porque el niño se siente solo, porque el padre tiene miedo. Entonces, si nosotros averiguamos un poquito con esta pregunta, vamos a encontrar la justificación, ya sea para aceptar definitivamente al padre o de plano para rechazarlo. También uno de los puntos a favor de permitir que los padres entren es que niños muy pequeños, cuando ellos sujetan las manos de los niños en la operatoria dental, o también cuando colocamos el dique de hule, o cuando los anestesiamos, de alguna manera, y son padres cooperadores, de alguna manera ellos transmiten mediante tocar alguna parte del cuerpo de los niños esa seguridad y esa confianza, y podemos manejar tanto al padre como al niño de una buena manera. También cuando los padres nos observan y ven algunas cosas, ellos mismos nos juzgan. Por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro paciente por su nombre o por su apodo o por la manera en que le gusta que lo llamemos, pues eso le da confianza y también le da satisfacción a los padres. Recordemos que ellos buscan siempre la atención de un profesional, y este profesional es el odontopediatra. Entonces, si ven que estamos preparados, que sabemos manejar a los niños, obviamente nos vamos a ganar su confianza. También decir algo gracioso o también agradable es con el fin de relajar al paciente. Y si relajamos al paciente, es algo muy curioso y muy particular de cómo los padres, al ver al hijo muy tranquilo, automáticamente se tranquilizan, y vamos a ver que el tratamiento va a ir por un buen camino. También tratar de mantener a otros niños, si es que nosotros tenemos un consultorio con varias unidades o trabajamos en lo que antes se llamaba bahía abierta, el tener varios sillones y sin ninguna división. Es importante que nosotros mantengamos a los niños que tienen un mal comportamiento lejos de la vista de los niños que tienen mal comportamiento. Obviamente porque se van a alterar, y cuando salen alterados los padres también se alteran. También durante la operatoria dental no todos los niños reaccionan de la misma manera. Muchos padres también se estresan cuando ven que el niño sale y no sale con buena cara. Entonces, si vemos que un niño tiene buen comportamiento, durante la operatoria podemos juntar a un paciente nuevo con ese niño. También cuando los pacientes se salen de control y que debemos de utilizar la protección estabilizadora o la ayuda de los padres o del equipo dental, es importante que otros niños no lo vean, porque ellos no entienden que estos niños necesitan de esta ayuda para el tratamiento dental. Y recuerden que los niños comentan todo a los padres, entonces por eso de ahí que ha salido de que nosotros los odontopediatras, muchos de nosotros, amarramos a los niños, incluso los padres lo dicen o nos hacen el reclamo. También recordemos de que mucha gente no está preparada para ver a niños con diferentes problemas, como los niños con el retraso en el desarrollo psicomotor o niños con parálisis cerebral infantil. Es preferible mantenerlos alejados, incluso también de los padres, porque o es una mala experiencia para padres que tienen niños sanos o para padres que tienen al niño con este tipo de problemas. También los pacientes con necesidades especiales debemos de separarlos, y también que el niño no los vea, porque esto también puede crearnos confusión. Y como les vuelvo a repetir, los niños dicen todo lo que ven en el consultorio a los padres. No quiero decir que estos niños sean tratados de diferente manera, no, pero la literatura también comenta que nosotros podemos tener un día especial para tratarlos,
para que los niños mismos y los padres también de estos niños se sientan con toda la confianza y comodidad y que no sean vistos como de manera diferente por tener algún problema tanto físico como emocional. También tratar de que los padres pongan atención cuando el niño tiene buen comportamiento. Si ven que nosotros elogiamos al niño, obviamente también. Esto no es un punto difícil para los padres. Recordemos que muchos de ellos se deshacen en halagos cuando ven al niño que sale feliz y contento, y pues también es un punto que recordar para poder manejar a los padres. También algo muy importante y que yo he notado últimamente es ser muy cuidadoso en la manera en que nosotros llamamos a los padres del paciente. Es muy común ahora el tutearse entre los padres y en este caso los odontopediatras. Es muy común que la madre entre llamándonos por nuestro nombre, que tenga mucha confianza, pero esto puede generar varios conflictos dentro del tratamiento, porque ellos tratan de ponerse al mismo nivel que nosotros y de alguna manera está bien, pero no está bien pasar algunos límites. Esto puede tener un efecto adverso, ya que si ellos logran pasar el límite de la confianza que nosotros generamos, también pueden crear conflictos de autoridad dentro del consultorio. Y esto va con el exceso de confianza que o los padres nos pueden dar o nosotros les podemos dar a los padres. Entonces recordemos que cada uno tiene un papel bien importante dentro del triángulo odontopediátrico y que ninguno puede pasar el límite de ese triángulo. También respetar a los padres que no quieren entrar al operatorio, así sea de niños especiales, pues están en todo su derecho y no podemos obligarlo. También los padres altamente estresados y que quieren entrar al operatorio, primero debemos de calmarlos, hablar con ellos, y si ellos no pueden controlar el estrés, obviamente van a ser generadores de una fuente de estrés muy importante dentro del tratamiento. Y también si estamos utilizando alguna técnica para distraer al paciente, como por ejemplo contar, preguntarle al padre si quiere participar en ese juego, para que igual el niño lo sienta más integrado cuando el padre entra al operatorio. Y también muchos de los odontopediatras, sobre todo las mujeres, son muy dadas a contarles historias a los niños, y también pueden hacer partícipes a los padres de contar estas historias para que el niño se sienta más tranquilo, sobre todo aquellos con alto estrés o niños con necesidades especiales. Esto da muy buen resultado. Y también cuando vemos que los padres están relajados o felices, esto también reduce el nivel de ansiedad tanto en nosotros mismos como operadores y también en los pacientes. Y también debemos de recordar que nosotros delante de los padres no debemos de minimizar el miedo que siente el paciente. También el miedo que siente el paciente a la separación de los padres es un punto muy importante a considerar. Hay que averiguar por qué tiene ese miedo, sobre todo si es ya en niños grandes, mayores de 3 años de edad. Debemos obligadamente de averiguar por qué el niño no quiere estar solo con nosotros. También debemos de enseñarle al niño y a los padres que nosotros entendemos su miedo y también las malas experiencias que él haya podido tener en otro tratamiento dental. Y bueno, pues recordemos que también podemos finalizar la consulta y también podemos manejar a los padres con varios puntos al terminar esta consulta. Por ejemplo, siempre es bueno mandar un mensaje positivo a los padres diciéndoles qué tanto nos ayudó Pedrito en hacer tantas obturaciones, o que duró con la boca abierta, no sé, media hora. Es bueno para que los padres también valoren la cooperación de los niños y también se sientan orgullosos de los niños. También despedir a los niños con una palmadita. Algunos, sobre todo las mujeres, acostumbran a dar besos a los niños. Esto también va a generar una fuente de seguridad en los padres. Ellos ven que a nosotros nos gusta trabajar con los niños y que no es una obligación. Es importante que los padres vean que a nosotros nos gustan los niños y por eso somos odontopediatras, porque disfrutamos
del trabajo que hacemos con ellos. Así que en el triángulo odontopediátrico, ¿cuál es el más grande reto? Debemos de recordar que los padres son a menudo parte del problema y que también deberán ser parte de la solución. Cuando un padre es la fuente del problema, nosotros no debemos de quitarle esa responsabilidad. El problema que el padre trae al consultorio es muy importante para nosotros, pero también debemos de hacerle ver que él es parte importante de la solución de ese problema. ¿Y cuáles son los problemas que los padres nos llevan al consultorio? Pues obviamente la caries dental o las infecciones o lo que ustedes quieran. Entonces, los padres son a menudo parte del problema importante y por lo tanto ellos son los que nos deben ayudar a solucionar estos problemas. También esto es muchas veces la base de por qué es recomendada la presencia de los padres en el consultorio dental. Recordemos que si no tenemos una base para poder admitir a los padres en el operatorio, nunca vamos a poder recomendarla de acuerdo a nuestra experiencia, o nunca vamos a tratar de cambiar estas formas de pensar que tienen los padres respecto a la odontología o a las malas experiencias dentales. También los padres, como ya hemos comentado, relajados y felices, pueden mejorar el comportamiento de sus hijos. ¿Y a quién le toca educar a los padres? Obviamente a nosotros también. Vuelvo a repetir, es algo que a nosotros no se nos ha enseñado, que los que tenemos ya experiencia en el manejo de los niños y de los padres hemos ido adquiriendo con el tiempo, y ahora es a nosotros a quien nos toca educar a las nuevas generaciones en el manejo de los padres. Y bueno, tenemos varias conclusiones, como por ejemplo que los padres forman parte activa del triángulo odontopediátrico y debemos de recordar que no son el centro, no son el ápice de este triángulo. Debemos de situarlos nuevamente hacia donde era su posición original, que son los que nos tienen que ayudar a manejar al paciente. También forman parte potencial del problema en el manejo de conducta de sus hijos. ¿De qué manera? Ayudándolos a ver si la manera en que los están educando es la adecuada o tienen que hacer algún cambio. También son los que son los responsables de controlar el comportamiento de sus hijos, así también como los problemas de su boca. Es frecuente ahora que nosotros tratamos a los niños, se los entregamos a los padres y llegan a sus citas de revisión a los 3 o 6 meses y el padre nos dice: doctor, nuevamente mi hijo tiene caries, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues obviamente ellos son parte del problema y nosotros debemos de hacerles saber que ellos también deben de manejarlo. Disculpen. Y para finalizar, debemos de recordar que el objetivo de que los padres entren al consultorio es que ellos son los que nos deben de ayudar al manejo de los niños. También finalmente recordar que forman parte del problema en el manejo del comportamiento y que también deben de ser la solución. Pues espero que esta plática les haya servido, que les sea útil, y pues yo creo que estamos en las preguntas. Bueno, pues estamos aquí nuevamente con el doctor Rodolfo Fragoso Ríos, después de una conferencia con un tema muy enriquecedor, que pareciera a veces que no lo tomamos mucho en cuenta, y digo, no solo en el área de odontopediatría, sino nosotros en mi área de especialidad, que es la ortodoncia, y que también llegamos a manejar
niños, adolescentes, muchas veces esta pregunta, dejarlos entrar a los papás al operatorio, sí o no, en qué momentos. Me parece que un tema muy enriquecedor, doctor Fragoso. Antes de empezar con un par de comentarios, me voy a permitir compartirle algunos saludos que le mandan. Muchas gracias. De alumnos y pasantes suyos, en el Hospital Infantil Pediátrico Federico Gómez, el doctor Flores Isra, a través de las redes sociales. Así está muy activo, de verdad, doctor, que tiene muchos alcances. Gracias. Me están viendo más de 1,700 personas. Qué doctor, bueno, muchas gracias. Ha tenido, la verdad, un gran alcance. Muchos saludos a todos. Dice el doctor Flores Isra, orgullo del Hospital Infantil de México Federico Gómez. La doctora Rosalba Chaní, saludos de Guamúchil, Sinaloa, te manda a saludar. Muchas gracias. El doctor Alejandro Canales Cruz, saludos desde Playa. El doctor Rubén González Alba, saludos al doctor desde Playa del Carmen, nos están viendo desde la Mire playa. Nada más. Pues bueno, se ve que es muy querido. Actualizamos los alcances del doctor Fragoso, 2,530 visualizaciones de esta conferencia en vivo, doctor. Así Muchas que, gracias. Verdad, yo creo que todos los que lo han visto a través de esta aula virtual, yo creo que no van a dejar mentir que es un tema muy interesante. Los papás como una parte, como lo decía ahorita en el cierre, una parte muy importante en este triángulo odontopediátrico. ¿Qué le gustaría decirles a todos estos más de 2,500 personas que lo han visto, doctor? Que este cambio lo estamos viviendo apenas en México y estamos apenas entrando en el tema, y que con todos los cambios que ha habido, con los cambios sociales, el tipo de educación, yo les comento a mis alumnos, pues me va a dar mucho gusto cuando yo los vea manejando a los padres, y les digo, porque yo ya voy de salida, pero ustedes les toca a todos los padres que han sido educados de diferentes maneras, y que muchos de ellos no entran ni siquiera en este tipo de clasificación. Hay padres muy permisivos ahora, con una educación, bastante extraña, y que obviamente van a parar al consultorio dental. Así es, y que seguramente nos favorecen o pueden favorecer el éxito o el fracaso de un tratamiento. Insisto, no solamente a los... Sí, los ortodoncistas también juegan un papel bien importante, y también tienen que hablar con los padres y hablar de éxitos y de fracasos, y también de la ayuda de los padres, sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Un buen tema. Un muy buen tema, que usted como jefe de esta parte, de este servicio de odontopediatría en el hospital, doctor, ¿cuál ha sido una de las experiencias que a lo mejor pudiera compartirnos, que le haya quedado como muy, muy representativo, para que pudiera nada más compartirnos? A lo mejor lo estoy... Bueno, es que han sido varias, y no importa la clase social ni la condición económica para que se dé este fenómeno. En el hospital infantil se reciben a niños de diferentes estratos socioeconómicos, y hemos visto como muchos padres de ellos tienen miedo sobre lo que ya hemos hablado, también tienen miedo porque son niños muy enfermos, y también me he dado cuenta de que ellos también tienen todo el derecho a entrar, ver cómo estamos tratando a sus niños, aunque somos una institución. Recordemos que las instituciones son diferentes al consultorio, y ahí obviamente nosotros llevamos el sartén por el mango,
pero no por eso dejamos de reconocer que ellos forman parte activa, que tienen miedos, y también pues lo que le comento con la gente que yo puedo hablar cuando voy a visitar la provincia, que debemos de estar preparados para todo esto. Me preguntan, doctor, ¿cómo podemos responsabilizar a los padres respecto de la atención de sus hijos? Hay varias maneras. Lo que yo hago, por ejemplo, en el hospital es cuando los niños llegan de primera vez y vemos que tienen una mala higiene bucal, hacérselo saber a los padres y hacérsela saber que esa mala higiene bucal es lo que lleva al paciente al consultorio y que nadie, absolutamente nadie, como ellos como padres, son los que van a poder controlar esto. Esto es una manera. Otra manera es que ellos sean puntuales en las citas de revisión, hacerlos a ellos responsables, porque si ellos no llevan a los niños y después nuevamente vuelven a tener caries, obviamente pues de ninguna manera los podemos hacer responsables a ellos. Y sobre todo que si ellos no nos ayudan, el tratamiento va a ser un fracaso. Así es. Bueno, comentaba también como parte de la conferencia que nos hizo favor de compartir el día de hoy, doctor, esta parte de los tipos de crianza y la relación con estas sensaciones, con este estrés que decía como negativo. El estrés tóxico. El estrés tóxico. La verdad es que yo creo que deberíamos implementar en los planes y programas de estudios esta parte un poquito más para poderlos saber manejar. ¿Nos podría ahondar un poco más en este tema, doctor, en esta parte de los tipos de crianza? Sí, a mí me llamó mucho la atención porque cuando hablamos con los padres parece que los padres no nos creen. Y nos encontramos a padres que, como ya había comentado, llegan hablándonos de tú con mucha familiaridad, y si nosotros permitimos todo eso, pues no da buen resultado. Y tratar de identificar este tipo de crianza es bueno porque vamos a saber si tenemos la cooperación o no. Obviamente, si tenemos un padre que ha sido educado con todos los valores, vemos a los hijos de la misma manera, tan solo el decir un por favor y gracias, nos damos cuenta qué tipo de crianza tienen y qué tipo de crianza tuvieron los padres. Si vemos a un niño que entra y ni siquiera nos da el saludo, ya nos podemos imaginar cómo es el tipo de crianza, y también nos podemos imaginar cómo son los padres. Y esto es cierto porque hay muchos padres que llegan de manera autoritaria, exigiendo, pidiendo, que muchas veces ni dan el saludo, ni el por favor, ni gracias, y es algo con lo que debemos de aprender a vivir, pero también debemos de cambiar. Porque si nosotros no educamos a los padres, obviamente nadie lo va a hacer por nosotros. Y del famoso estrés tóxico, es un tema muy interesante porque recordemos ahora nosotros aquí en la Ciudad de México, incluso también en provincia, porque lo he platicado con varias personas en provincia, pues la inseguridad, tan solo la inseguridad que estamos viviendo actualmente, eso genera un estrés tóxico. Sí, muchos padres tienen miedo de que los hijos salgan solos, también tienen miedo de que se queden solos en el consultorio, les da miedo ir a tales horas al consultorio precisamente por la hora. Y tan solo aquí en México eso es muy común. Y pues es algo que también debemos de aprender a manejar, y también pues que los padres lo aprendan a manejar en el consultorio dental. Así es. Pues la verdad es que yo en lo personal me siento muy complacida de estar esta noche con el doctor Fragoso, de haber escuchado una hora de un tema, además de muy interesante, muy enriquecedor, con pues, las experiencias del doctor Fragoso como especialista en estomatología, y que seguramente habrá más preguntas, habrá comentarios, si se quisieran poner en contacto con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Mucha gente sabe que yo vivo prácticamente en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez,
Ahí se pueden dirigir a mí con toda confianza y también a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es fragoso50@hotmail.com, muy sencillo. Nuevamente fragoso50@hotmail.com y con todo gusto. Pues qué amable, doctor. Seguramente tendrá muchos comentarios, así como los ha tenido durante estas más de 2.500 visualizaciones, y que a través de este tiempo seguramente le llegarán más comentarios. Con mucho gusto. Pues bueno, agradecerle su participación en esta noche en el aula virtual, doctor Fragoso, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Voy a leerlo. Dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Fragoso Ríos por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo de los padres e hijos en el Triángulo Odontopediátrico por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 15 de agosto del 2016, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí. Pues también es un pequeño muy amable. presente también de parte Muchísimas gracias. del aula virtual, de todo el equipo del doctor Ricardo Rey, de la autora Laura Yadó, de Fanny Gómez, de Julio, de Napo, de todo el equipo que forma parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del aula virtual. Ha sido un placer escucharlo la noche del día de hoy, doctor, y pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Esta es su casa, y pues están abiertos todos los medios de comunicación aquí en el colegio. Nos ha compartido el correo el doctor Fragoso, y pues no nos resta más que agradecerle y pedirle de favor que bueno, vamos a firmar el muro de los lamentos para que nos deje ahí un mensaje, y pues agradecerle, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a todo el equipo, es un muy buen trabajo y pues qué le puedo decir, muy honrado por la invitación. A todos muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Les damos las gracias a todos los que nos han visto, y pues los invitamos a que sigan escuchándonos y viéndonos en aula virtual en CNC de Radio, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Buenas noches.